muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a esta quinta mesa, ya la última mesa de este segundo encuentro virtual de escritores de ciencia ficción, donde vamos a hablar acerca de la ficción multiversal. Vamos a explorar estos universos paralelos y sus múltiples posibilidades en la literatura y, por supuesto, en distintas manifestaciones artísticas y culturales. Y para hablar de este tema me acompañan esta tarde Antonio Berumen. Bienvenido, Antonio, ¿cómo estás? También está Alejandra Inclán. Muchas gracias, muy bien, estoy muy bien. Qué bueno tenerte con nosotros, Alejandra, bienvenida. Hola, mucho gusto estar aquí con ustedes. Roberto Abad, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchan bien? Un gusto estar aquí. Y también está con nosotros Rafael Tiburcio García. ¿Cómo estás, Rafael? Muy bien, y pues muy feliz de estar aquí con ustedes, de conocer a Roberto y Antonio, y pues de estar con ustedes, Ale y Eiris. Pues muchas gracias. Vamos a iniciar. Les recordamos que pueden dejarnos sus comentarios y sus preguntas en la red social que nos estén viendo. Estamos transmitiendo a través de X antes Twitter, de Facebook y de YouTube. Entonces, donde sea que nos estén viendo, pueden dejarnos sus comentarios y con mucho gusto nuestros invitados responderán a aquello que ustedes les pregunten. Para iniciar, vamos a empezar a hablar de qué son las ficciones multiversales. ¿Qué entendemos cada uno por multiverso? Antonio. Pues, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Pues es una pregunta bastante amplia, pero creo que se podría resumir considerándola como un juego de realidades, ¿no? Que desvanece los límites y reta la imaginación. Cada vez que tenemos la oportunidad de encontrarnos con historias que se desarrollan en otros universos o en universos paralelos, tienen en sí ese compromiso de poder explotar, ¿no? esas posibilidades que existen y que parten de nuestra imaginación. Ya lo han hecho infinidad de autores. Igualmente en el cine ha tenido también un gran impacto, ¿no? Creo que hasta de manera más contemporánea ha tenido mucho más impacto la idea de los multiversos, porque ya como que los retos de la imaginación se han visto desprovistos de barreras y por lo tanto hay como una invitación a pensar en más allá, ¿no? En la última frontera de lo posible. Muchas gracias, Antonio. Alejandra, ¿qué nos puedes decir? Pues, en realidad, aunque suene que está muy de moda la palabra de multiverso, no es tan nueva. O sea, ya en los años, pues, entre los primeros escritores de ciencia ficción, ya cuando se le llamaba ciencia ficción, de ciencia dura, está Edmond Hamilton, que escribió una ficción que a mí me encanta, donde él habla de un escritor que termina en un universo paralelo, donde él se imaginó que existía él mismo, pero con unos seres muy salvajes. Y en esa reunión donde estaba con otros escritores le dijeron, todos estaban riendo de él, ¿no? Pensando de que estaba jugando con ellos. ¿Y cómo fue que te regresaste de ese lugar? No, pues no he regresado, sigo con ustedes. Y se me hace bastante impactante. Perdón, ya les hice el spoiler si se querían acercar a esta narración, pero ya es algo que ya se venía tocando. Y creo que es una perspectiva que debemos de tener en cuenta, porque desde la ciencia sí existe el concepto del multiverso, aunque no está completamente probado. Aún se sigue buscando la unión entre la física cuántica y la teoría de la relatividad de Einstein, porque uno es para lo macro, otro es para lo micro, pero la parte del medio no termina de cuajar cómo están las leyes o cómo sería. Y eso es algo que también estudié mucho para este encuentro, y estoy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias, Alejandra. Rafael. El multiverso. Bueno, entiendo como ficción multiversal, digamos, es como el nombre actual, digamos que más común también para todos nosotros y nosotras, que se le da a un cierto tipo de narraciones
que ya precisamente, ¿no? Desde hace bastante tiempo, exploran estas posibilidades de los mundos alternativos, las vidas alternativas, los universos paralelos, los viajes interdimensionales, las líneas de tiempo, y que nutren precisamente, que nutren a la ficción, o al menos así lo entiendo, con una serie de posibilidades en torno a narraciones que pueden explorar desde lo que son los hechos y las realidades también alternativas, el hubiera también, como, no solo como producto del lenguaje, sino también de acciones, y también otro tipo de configuraciones que cambian la vida de los personajes que enfrentan ese tipo de ambientaciones y de tramas basadas en ellos. Me parecen en general muy interesantes porque se prestan a hacer un tipo de narración que, pues bueno, se va tornando también más complejo, aunque también en dependencia de pues de qué tanto quiera complejizarlo, ¿no? Pero también es una complejidad que, pues no simplemente, puede simplemente darnos, por decir, espectáculos, ¿no? Espectáculos, por ejemplo, visuales, como han sido muchas de las películas recientes de superhéroes, tanto de, por ejemplo, de DC, como de Marvel, que utilizan el multiverso pues como una forma de taquilla simplemente, ¿no? Digamos que de hacer eventos cada vez más grandes y con más actores y con más cosas y para que la gente siga manteniendo un interés por cierto tipo de historias, pero que también pues nos han dado otro tipo de reflexiones, por ejemplo, más nihilistas, sobre pues cómo sería nuestra vida, ¿no? Si algún familiar que tuvimos no hubiera muerto, si no hubiéramos hecho alguna cosa. Entonces, las ficciones multiversales me parecen una posibilidad narrativa que bien trabajada me parece que puede ser muy interesante o nos puede revelar aspectos desconocidos de nosotros mismos o en este sentido también pues desconocidos de los propios personajes. De acuerdo, gracias Rafaela. Roberto, cuéntanos. Bueno, primero que nada, un saludo a todos y muchas gracias por invitarme a este encuentro que me parece fabuloso. Espero que se vuelva una tradición durante años y años, ¿no? Y que cada vez se encuentren más escritores de ciencia ficción. Que los hay, pero como justo lo que hace Siris es como un rastreo detectivesco, ¿no? Y lo cual te agradezco mucho que hagas esa labor. Bueno, a mí me llamó mucho la atención que cuando, en algún momento cuando investigué este término, me encontré el nombre de William James, que es el hermano enojón de Henry James, y que él, bueno, en algunos lugares, en algunas páginas encontraba que él fue uno de los que acuñaron el término, ¿no? Es el padre de la psicología moderna, pero además es una de las principales influencias de Borges, ¿no? El papá de Borges le recitaba pasajes de su obra a Borges niño y siempre se quedaría marcada como esas escenas, ¿no? O esos episodios. Y él, digamos que planteó la posibilidad de que hubiera universos fluyendo o sucediendo de manera paralela al mismo tiempo, ¿no? Creo que me quedo un poco con eso. Creo que a mí lo que me remite esta palabra es la simultaneidad, ¿no? Los tiempos que suceden a la par y que están constantemente confrontándose de alguna manera, ¿no? No necesariamente en lucha, pero sí, digamos, contrastando una versión de la otra. Eso es algo que a mí me interesa muchísimo porque tiene que ver justo con la otra edad, ¿no? Con qué pasaría si fueras otra persona, si en otra vida fueras un asesino, por ejemplo, si en esta no lo fuiste, en alguna otra pudiste llegar a serlo y cómo afectaría eso a este presente, ¿no? Entonces, a mí digamos que esa línea, ¿no? Que tiene que ver, yo pienso, la vinculo más con algunas lecturas que, bueno, más adelante vamos a platicar de eso, pero justamente la importancia de los cómics que un poco como que siento que nos ayudaron a entender este concepto, ¿no? Que fueron cómics, por ejemplo, en los 60 ya estaban hablando justo de los paralelismos, ¿no? Ahora hay como un auge, ¿no? Ya una suerte de apuesta por querer vincular como escenarios
paralelos no sé, en el imaginario actual, pero es algo que en los cómics ya estaba presente y por supuesto en la literatura y en la teoría desde los 50, por ejemplo, estaba muy vivo, ¿no? Pero bueno, más adelante vamos a hablar de eso. De momento me quedo con las realidades paralelas, hay una parte de un cuento de Borges, el de El jardín de los senderos que se bifurcan, que me encanta, que habla sobre infinitas series de tiempos, ¿no? Y creo que yo me quedo con eso. Muchas gracias, Roberto. Bueno, pues justamente ya se mencionó a Borges, Alejandra también ya mencionó autores, pero justamente la siguiente pregunta es respecto a cuál fue esa historia en papel, en pantalla, en revista, en cómic, que llegó a ustedes y de alguna manera les abrió la visión hacia este mundo de las posibilidades multiversales. O sea, pues sabemos que está este deseo de explorar al otro yo, que también es uno mismo, desde los románticos alemanes del siglo XIX que empezaron a explorar el tema del doble, hasta la locura de las películas, donde no solamente es el doble de uno, sino un universo completo, duplicándose y haciendo cosas distintas y siendo el hermano malvado. ¿Cuáles de esta cadena de historias que se han creado a lo largo de lo que conocemos en la literatura, en diferentes expresiones artísticas o productos culturales, que a ustedes los impactó o los marcó en el tema de los multiversos? Antonio. Muchas gracias. Pues creo yo que hay un cuento que me marcó muchísimo, que se llama Historia falsa de la conquista de la Nueva Aztlán, y es de Jorge Cubría Montiel. El cuento me parece bastante acertado porque juega juega con las realidades, ¿no? Y muestra un paraje y unas dimensiones totalmente eh, diferentes a la que nosotros, bueno, el concepto que tenemos de conquista, pero lo maneja en otro planeta, ¿no? En otro planeta donde hay una sociedad similar a la nuestra. Y, y lo atractivo de esta historia es precisamente eso, ese paralelismo, como ese muro de espejo, ¿no? Donde se muestra la posibilidad de una realidad que, que de haber sido, no, de haber el minúsculo cambio, ¿no? Ya sea en el conquistador o incluso doblar, ¿no? O pasarse un kilómetro más. Entonces, hay algo de las ficciones multiversales que me parece bastante acertado. Es precisamente en, en, en esos detalles que una vez que se que se esquivan o una vez que pasan desapercibidos o no se cumplen, ¿no? Como nosotros conocemos la historia, llega a haber un cambio completamente drástico, un cambio drástico en esa otra realidad. Ya si nos vamos a referencias, incluso me acuerdo de un capítulo de Los Simpson, ¿no? En donde Homero, y nomás porque mata a un mosquito, pues ahí hay un cambio totalmente diferente, ¿no? Igual hay una película que también me causó un impacto, que fue la que ganó el Oscar, ¿no? No recuerdo muy bien el nombre porque parece ya un trabalenguas, pero lo que vuelve fascinante la historia de los multiversos, y justo lo comentaba ya Roberto y Rafael, es el juego de esas realidades, es decir, el, el, el mínimo cambio es lo que promueve que existan, ¿no? Diferentes alternativas de las cuales haya pues, se cree, ¿no? Toda una línea totalmente distinta.
ese cuento que les menciono, Historia falsa de la conquista de la Nueva Aztlán, de Jorge Cubría, está en una antología hecha por Federico Schaffler, el cual se llama Tenochtitlan. Y casi la mayoría de los cuentos tienen una marcada influencia, ¿no? de los multiversos. Juegan con las realidades y de esa manera ah, persiste la imaginación y creo que mantienen muy pura la esencia de la ciencia ficción. Entonces, ese creo que es el cuento que, que dio, o sea, que dio paso a que me introdujeran otros autores, los cuales igual juegan con esa idea del multiverso. Muchas gracias, Antonio. Alejandra. Fíjate que al igual que muchas personas, mi acercamiento al concepto del multiverso inició en los cómics. Eso sí es innegable. Sin embargo, creo que ahí se proyecta de cierta manera, y es ya algo que manejaron desde hace años, mucho antes que lo pusieran de moda las películas de superhéroes, pero que hemos visto el concepto durante mucho tiempo, solamente que no le llamaban multiverso, sino que veíamos lo que eran posibilidades acerca de lo que puede ocurrir. En las películas incluso de viajes en el tiempo también lo vemos, en Volver al Futuro también lo vemos. Realidades y universos que pudieron haber sido o que convivieron de alguna manera, pues, dentro de un universo conocido por los protagonistas y que después corren la mala suerte de que por cambios que hicieron en la línea del tiempo se encuentran con otra línea distinta que quizás está corriendo de manera paralela. Eso es lo que plantea el multiverso, ¿no? De que los universos paralelos y con variantes que pues tienen que ver mucho con las cosas que decidimos a diario, ¿no? Ya lo comentaban, el hubiera, ¿qué hubiera pasado? Sí, incluso DC sacó su línea de, no, fue Marvel, el de Wax East, perdón si mi pronunciación en inglés no es muy buena. ¿Qué pasaría si? Y a mí me encantó esa línea porque empezamos a ver historias alternativas que nos hubiera gustado ver de los personajes, pero que no coincidían con el personaje que conocíamos dentro de lo que llamamos universo conocido. Y también DC que lo manejó con su Crisis de Tierras Infinitas, que más bien fue, más que un golpe de creatividad, fue un grito de auxilio para que sus historias pudieran tener una coherencia y proyectarles hacia un público que ya no estaba entendiendo qué pasaba, ¿no? Entonces dice, vamos a hacer esta crisis multiversal donde van a salir, por ejemplo, todos los Flash, que desde Jay Garrick a Barry Allen, y que incluso Barry se sacrifica para que exista un solo universo, se supone un universo unificado, y que al final no pudieron concretarlo como debía ser, y volvieron a hacer más universos. Entonces el multiverso es una especie de telaraña donde nos dicen que dos líneas no están corriendo totalmente paralelas, sino que se van tejiendo, como dicen en la última película de Spider-Man, pero que lo manejaron primero en los cómics, la telaraña de la vida, ¿no? Una telaraña de posibilidades, y que todo radica en qué decidimos ahora y qué pensamos, ¿no? En qué se bifurcan, como dijo Borges, en el jardín de los senderos que se bifurcarse hacia 1000 posibilidades, donde el protagonista del libro de los senderos que se bifurcan, en una está muerto, en el otro está vivo, en el otro nunca llegó. Entonces, eso es lo que me gusta del multiverso, ¿no? Que se pueden explorar otras cosas y todo el tiempo lo estamos explorando, ¿no? Tal vez no podamos demostrar todavía de manera científica que existen los multiversos, sin embargo, las posibilidades las podemos en literatura o en alguna otra arte, tal vez visual, como el cine. Lo hemos explorado y lo seguiremos explorando porque nos encanta saber qué podría haber pasado, sí. Gracias. Gracias, Alejandra. Rafael, adelante. Sí, claro. Wow. Bueno, creo que si tuviera que regresar al primer acercamiento al multiverso,
tomando en cuenta las características que aceptamos actualmente en eso, pues no sé, empezaría con las tortugas ninja, ¿no? Que tenían esa caricatura del 89 que tenía la famosa dimensión X, ¿no? Que era de donde venía Krang, el cerebro, y que muchos de los enemigos de las tortugas que parten de los cómics y que muchos no salen, por ejemplo, en esa primera serie original, también eran enemigos que venían de otras dimensiones. En ese tiempo, de hecho, se manejaba de esa manera, en otras dimensiones. En cómics, por ejemplo, mi primer acercamiento fue con un crossover malísimo, por cierto, que también hacen en los 80 Marvel, porque fue algo que más bien impulsaron como para vender juguetes, ¿no? Que fue las famosas Guerras Secretas. No recuerdo si fue la primera vez que aparece Beyonder como villano en esa saga. Y efectivamente, ¿no? Agarran a todos los superhéroes de distintos cómics de Marvel y se los llevan a luchar al espacio, ¿no? La primera vez. Y pues podría ser, ahorita que estaba mencionando Ale, precisamente Crisis en las Tierras Infinitas, me acordé precisamente de eso, ¿no? Que la primera vez que se toma el concepto de multiverso por parte de DC fue no sé si en los 60 o incluso un poco antes, y precisamente toman a los dos Flash, al Flash original, que estaba basado en estas características como de Mercurio, de Hermes, junto con Barry Allen, que pues ya era como que el nuevo Flash, y por primera vez los hacen coincidir y después los toman así como pretexto para pues uniformar o reuniformar todo lo que son sus líneas temporales. En el anime, por ejemplo, hay muchos casos, creo que el propio Dragon Ball incluye también este mismo concepto con los viajes en el tiempo de Trunks a diferentes líneas temporales, pero en particular yo recuerdo mucho una serie que se llamaba Tsubasa Reservoir Chronicles, que era, además estuvo inacabada, además, ¿no? Sí tuvo sus 50 y tantos episodios, pero realmente era una serie inacabada, que lo que hacía era que juntaba precisamente en una serie de líneas temporales todas las cosas que hacían las mangakas de Clamp. Entonces, había, digamos que personalidades o personas alternativas para personajes como Shaoran o como Aerial o como la propia Sakura, ¿no? Del Sakura Card Captors. Y ellos estaban viajando por diferentes universos que en realidad pues eran otras historias que hicieron las mangakas de Clamp. Se supone que después hubo otra serie llamada Holic o Ex-Holic, algo así, que también concluye, ¿no? Lo que no concluye esta serie, pero sí me parece que es en cuanto a historias de anime una de las más interesantes, ¿no? Tsubasa Reservoir Chronicles, y quizá la película que se hace en algún momento sobre Full Metal Alchemist, el conquistador del Shambhala, en donde su multiverso es nuestro universo, ¿no? Y se vuelve muy interesante porque los personajes que desarrollan todas estas cuestiones de alquimia y demás, pues llegan a un universo, el nuestro, donde lo que se desarrolla más bien es la química y la física, ¿no? Entonces, muy interesante. En literatura, en la especializada de ciencia ficción, me parece que La Materia Oscura, que por cierto le hicieron una adaptación a cine hace tiempo, la famosa Brújula Dorada, que no tuvo mucho éxito, pero hace poco hicieron una serie que se llama, pues sí, ¿no? Así, La Materia Oscura, y que es una serie bastante interesante que aprovecha la idea de los multiversos de manera interesante para darle un trasfondo fuerte, ¿no? A lo que está haciendo y para presentarlo de una manera muy, pues no sé, ¿no? Me gusta mucho esa serie en particular, La Materia Oscura. Y ya igual como para ir cerrando, ahorita que mencionaban a Borges, también, ¿no? En literatura los acercamientos que tuve al multiverso no se dan tanto en libros de ciencia ficción, sino más bien en por ejemplo, yo leí este libro de José Emilio Pacheco que se llama Morirás lejos, en donde tenemos a una persona enclaustrada o encerrada en su departamento frente a un parque en la Ciudad de México, y él empieza a plantearse mentalmente una serie de diversos escenarios que la misma narrativa de Pacheco va convirtiendo en verdaderos, ¿no? Entonces, Morirás lejos es una novela increíble y brutal de José Emilio Pacheco que explora precisamente las posibilidades, no les llama multiverso, pero la forma en cómo plantea todo lo que puede pasar es interesantísimo. Y de la misma manera, La Noche Boca Arriba de Cortázar me parece un ejemplo mucho más acotado, mucho más entendible, y tiene Los cabellos rojizos y se llama Sabina, que es una novela que escribe Julieta Campos, no me acuerdo si es a finales de los 60, principios de los 70, en lo que es lo mismo, ¿no? Tenemos algo muy parecido a lo que hace Elizondo en Farabev, que
digamos que ella está describiendo un instante frente al mar, pero lo está describiendo al mismo tiempo desde su cuarto, y entonces empieza a describir su vida y describe sus pensamientos y viaja al pasado y viaja al futuro, pero todo es en un sentido muy parecido al que lo hace Pacheco, a través de un desarrollo del lenguaje. Entonces, creo que conceptualmente pues son obras muy complejas, ambas son mexicanas además, Morirás lejos y Tiene los cabellos rojizos, se llama Sabina. En su tiempo tuvieron incluso, ¿no?, esta edición que hacía el Fondo de Cultura Económica, así de grandes tirajes, y pues bueno, espero más bien que no sea muy complicado de conseguir, y si no, pues bueno, por lo menos el de Sabina lo tengo en PDF, si alguien lo quiere, luego me lo pide. Y yo creo que cerraría mi participación mencionando a Rick y Morty, que es una serie animada que explora, ¿no?, el multiverso, pero desde un punto de vista más bien como nihilista o filosófico, ¿no? Claro, es una serie de humor, tiene pues muchos detractores, mucha de la gente que veía esa serie empezó así como que a presumir mucho que era muy inteligente, y dices, ay no, o sea, no, por ahí no va la cosa, pero creo que si se le quita un poco digamos que de estas metalecturas que de repente se hacen en torno a las comunidades de fans y eso, es una historia muy interesante que se disfruta mucho y que además tiene como extra que el productor Dan Harmon pues es una persona que suele trabajar con muchos géneros narrativos y que sabe como que extraer lo más interesante de cada uno para plantearlo en cada capítulo. Muchas gracias, Rafael. Roberto. Sí, es curioso cómo Rafael menciona a Pacheco. También tenía en mente a Pacheco con un cuento del principio del placer, que es Tenga para que se entretenga. Pensé en, a mí me ha cambiado un poco la visión de los géneros, un comentario de Mariana Enríquez que hace sobre el terror. Ella básicamente dice que hay historias que se escribieron no pensando en el género, pero que cuando las ubicas dentro de este marco, terminan siendo ese género, ¿no? Por ejemplo, terminan siendo terroríficas, ¿no? Yo pienso en varias historias de Rulfo, por ejemplo, que no fueron hechas, digamos, con la intención de enmarcarse, ¿no?, en el terror, y sin embargo, cuando identificas ciertos elementos, te das cuenta que cargar a un hijo muerto en un pueblo es totalmente terrorífico, ¿no? Y algo así pensé con la ciencia ficción y con los multiversos. Bueno, ya hablé de Borges, que para mí es una influencia muy, muy fuerte y también fue una revelación, ¿no?, en cierto momento de mi adolescencia, pero quisiera mencionar justamente a una autora que como que no se le considera dentro de los géneros especulativos, ¿no? O sea, sí se le menciona, pero como que parte de otra categoría, ¿no?, que es Elena Garro, ¿no? En La Semana de Colores hay varios cuentos que caben perfectamente en la literatura de terror y, según yo, en la ciencia ficción. Por ejemplo, La culpa es de los tlaxcaltecas. Para mí es un cuento perfecto de ciencia ficción. Simplemente no se ha leído tanto desde ese lugar, ¿no? Pero me encanta la apuesta que hace, que tiene que ver justo con cómo el tiempo se difumina a partir de una situación interpersonal, ¿no? Y hay algo que me parece muy notable, que es el suceso en donde el tiempo, digamos, se desdobla, ¿no?, para fusionar dos realidades, sucede en un puente, ¿no? Creo que el puente es muy importante y creo que el puente es el umbral entre una realidad y otra. Eso yo pienso que se lo debe a la literatura gótica, ¿no?, donde tenía que haber como una puerta, puede ser un puente justamente, o sea, había algo que dividía justamente la realidad oficial y la realidad que se desdoblaba, ¿no? El puente de Cuitzeo, a mi parecer, funge como ese umbral, ¿no? Y hay algo que a mí me parece muy notable, que es la representación de esta transición, ¿no? Quisiera leer un fragmento rapidísimo, ¿no?, que dice: la luz era muy blanca y el puente, las lajas y el automóvil empezaron a flotar en ella. Luego la luz se partió en varios pedazos para convertirse en miles de puntitos y empezó a girar hasta que se quedó fija como un retrato.
el tiempo había dado la vuelta completa, como cuando ves una tarjeta postal y luego la vuelves para ver lo que hay escrito detrás. A mí me emociona mucho leer ese libro de cuentos, bueno, en general a Elena Garro, porque creo que hacer este tipo de descripciones sin tener las referencias culturales que hoy tenemos es sumamente magistral, ¿no? Yo me quedo con ese cuento, creo que es tremendo, en general el libro es extrañísimo y también tiene mucha tela por donde cortar. Y me quedaría con otro cuento también de un escritor que yo creo que por la amistad con Borges ha quedado un poco de lado, que es Adolfo Bioy Casares, ¿no? Pero que cuando te adentras un poco en él y en su literatura, te das cuenta que tiene un mundo aparte que no es el mismo de Borges, ¿no? Entonces yo me quedaría con La Trama Celeste, no sé si se han encontrado con La Trama Celeste, que es un texto buenísimo de un aviador que por accidente descubre como una forma de llegar a una realidad paralela en donde él es inculpado, ¿no? Entonces hay una trama ahí que coquetea con lo policíaco, coquetea por supuesto con la ciencia ficción y con lo fantástico, y bueno, era un tremendo escritor, ¿no? Cada palabra, cada adjetivo, cada aforismo que de repente suelta es como, es contundente y esos dos textos para mí fueron muy importantes, ¿no? Muchas gracias, Roberto. Y bueno, tenemos muchos saludos y entre ellos una pregunta. Néstor Navarro nos dice, ¿qué pasa con el chamanismo, la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg? Ahí mencionan las dimensiones en que viaja la chamana Pachita. Sí conocen este caso, este investigador que al final fue desaparecido y hay como muchas teorías de conspiración alrededor. Entonces, bueno, quieren saber su opinión. Adelante. Sí, bueno, se me olvidó comentar una serie que justo tiene que ver con Jacobo Greenberg, que es Undone, está en Prime, y como que recoge un poco las ideas de Jacobo Greenberg y los lleva, bueno, a una trama independiente, pero que tiene que ver justo con el pensamiento prehispánico, ¿no? Que se nutre mucho de las ideas que tenía Jacobo Greenberg, ¿no? Entonces yo pienso que están conectados, no creo que estén peleados, simplemente que son diferentes acercamientos. De acuerdo, no sé si alguien más quiera comentar al respecto. Bueno, sobre el tema... Bueno, hablar de Jacobo Greenberg... Ay, perdón. No te preocupes, si quieres, adelante. Adelante. Bueno, es rápido lo que yo voy a decir. Antonio ya mencionó a Tenochtitlan, ¿no? Esta antología mexicana. Y hay un cuento que se llama La Impronta, que habla precisamente de que descubren a un chamán que tiene capacidades y lo entrenan para que empiece a viajar en un multiverso, pero este multiverso en el que viaja es de películas. Llega cada película y cada película es un universo, y en este cuento se llega a encontrar con personajes que saben que están dentro de una película y dicen, ¿tú qué haces aquí? No, pues yo estoy viajando, o sea, entre películas y películas, y pues ten cuidado porque si se llega a acabar la película también te quedas aquí adentro atrapado. Y tú, ¿cómo sabes esto, no? Y ahí empieza el debate del multiverso, pero se supone que fue seleccionado porque tenía ciertos dotes chamánicos. Y se supone que desde hace mucho tiempo, lo podemos ver hasta con Carlos Castaneda en sus libros. Yo no los tomo como realidad, los tomo como literatura fantástica, cabe aclarar, porque hay mucha gente que todavía lo tiene como un culto y es muy respetable, pero en mi caso me gustan mucho como literatura fantástica. Habla también de cómo a través de estas hierbas, el honguito que le llamaba él, lo que es el toloache y el peyote, pues él se desdoblaba y veía realidades muy distintas a las que estamos acostumbrados. Si nos vamos a H.G. Wells, también se supone que el hombre invisible no está dentro de nuestra dimensión, sino que está en una dimensión aparte y por eso no lo podemos ver, por eso es invisible. Entonces, el concepto de estar dentro de otra dimensión ya ha existido y en lo que es en la literatura referente a México, el uso de los alucinógenos también se le ve, no como que sean alucinaciones, sino más bien
como que nos estamos viajando de manera espiritual a otras realidades, aunque no estemos presentes de manera física, y se supone que lo que nos puede ocurrir ahí se puede reflejar después en nuestro cuerpo. Sobre el chamanismo y este autor, que tengo el libro por ahí, pero no lo he leído, para ser honesta, de la teoría sintérgica, no me acuerdo bien cómo se pronuncia. Bueno, sé que se habla mucho de eso, y yo creo que si lo leo me va a servir mucho para poder escribir varias cosas. Sin embargo, tampoco lo tomo como una realidad, porque soy como que, no es que sea escéptica, pero para ser honesta, no puedo afirmar que algo sea real hasta que no esté completamente comprobado, así como no podría decir yo soy atea porque no existe un Dios, porque no sé si existe. Los principales científicos del mundo que estudian la relatividad y la teoría cuántica hablan de una especie de mente perfecta que debe de estar controlando las cosas, y si no lo está controlando, de alguna manera hay una especie de orden que, aunque no lo veamos como una entidad antropomórfica, sí existe algo que está generando unas leyes que se están aplicando a todo lo que vivimos, tanto en lo macro como en lo micro. Entonces, hasta que no se compruebe, no podremos saber si lo que está escrito ahí, pero es muy interesante utilizarlo para la ficción, y creo que ahí es donde podemos aprovechar las personas que estamos escribiendo. Muchas gracias, Alejandra. Rafael, ¿querías agregar algo? Sí, nada más. Bueno, yo no tengo como tal el referente no he tenido el gusto de conocer sobre eso, pero el concepto y la forma en cómo menciona estos viajes me remiten mucho, por un lado, a lo que es precisamente, ¿no? Lo que decíamos de dimensiones, que si entendemos las dimensiones como las entiende la física, pues son cosas a las que quizá no tenemos acceso por nuestra experiencia de la realidad, ¿no? Se supone que una de las teorías del multiverso, que implica a las teorías de las cuerdas, nos habla de eso, ¿no? De que al tenerle las partículas una forma de cuerda que vibra, no todas las cuerdas van a ser puntos, o no todas van a tener como que una dimensión visible o física, sino que algunas se van a enrollar o van a hacer cosas que van a evitar que las veamos. Era el ejemplo que ponía precisamente Carl Sagan a partir de un cuento, además, me parece, en Cosmos, en el que decía cómo experimentaría la tridimensionalidad de alguien que vive en un plano, ¿no? Pues lo experimentaría también de forma plana. Entonces, esto que comentas sobre el viaje del chamán, me remite mucho, primero, esta idea que me parece que sale en Super Mario Bros. 2, además, que es la idea del subespacio, que después recupera a Brian Lee O'Malley en Scott Pilgrim, precisamente. Y que, bueno, Ramona Flowers utiliza el subespacio, que es como que este espacio de sombras debajo de la realidad, como para viajar más rápido y hacer sus entregas no me acuerdo si ella trabajaba para Amazon o para no sé qué cosa, y era como para hacerlo más rápido, ¿no? Y me recuerda también mucho, ya relacionando ambas cosas, por ejemplo, cómo ciertas sociedades en particular, por ejemplo, pues la propia masonería, por ejemplo, hay ocasiones que mencionan eso, ¿no? ¿Qué es realmente más? O sea, ¿qué puede ser en un universo como el nuestro, con las leyes que tiene y las reglas que tiene, más rápido que la luz, por ejemplo? Y una de las respuestas que dan, aunque es retórica, pues tiene eso, ¿no? Pues el pensamiento. Hay otro tipo de respuestas, ¿no? En Interstellar, por ejemplo, Nolan pues dice, no, pues lo que viaja más rápido, lo que es capaz de romper el tiempo y el espacio es el amor, por ejemplo, ¿no? Cliché y lo que quieran, pero me parece que ese tipo de cuestiones, la memoria, el pensamiento, el amor, el recuerdo, también son otras formas que tenemos de experimentar este tipo de viajes. Muchas gracias, Rafael. Adelante, Antonio. Ahorita con lo que mencionó Rafael, me acordé mucho de un cuento de Irving Rofe, que se llama Todo tiempo pasado fue mejor. Y allí hace una mención muy interesante sobre cómo el tiempo nos determina. El tiempo viene a ser ese canal que nos permite viajar, ¿no? Y concebir esas posibilidades que solamente en nuestra imaginación se concretan. Regresando también a lo de Jacobo Greenberg, Greensberg, perdón. Si hay algo que
que me parece muy interesante de todo lo que llegó a investigar fue esa relación que había entre lo espiritual y lo cósmico, ¿no? Esa relación que permitía expandir la conciencia y por lo tanto introducirnos a las grandes posibilidades del universo. Por esa razón, hay otro cuento muy interesante que se llama Caleidoscopio, de Silvia Moreno García, no me equivoco, y allí hace una mención muy interesante sobre los indios Hopi, ¿no? Los indios Hopi y cómo estos creían ya en la existencia de universos paralelos y cómo estos universos paralelos eran al mismo tiempo espacios en los cuales sus mentes podían reproducirse y alcanzar ese éxtasis. Igualmente, lo que más me atrae, ¿no? de la existencia de los multiversos y cómo se ha explotado en la actualidad, eh, coincide precisamente en no solo explorar los mundos posibles, sino los mundos imposibles también, ¿no? Cómo llegar a esos puntos en los cuales eh, nuestra imaginación ni siquiera es capaz. Me atrevería a mencionar a Lovecraft como también como un autor, ¿no? Capaz de poder invitarnos a la idea de los multiversos, ya sea a través de su terror cósmico, pero en sí, creo que hasta la fecha, ahorita me ha dado la tarea, ¿no? De leer a varios autores y cada uno de ellos hace una invitación muy sugestiva, ¿no? A la idea de los multiversos y a explorar, ¿no? A alternativas, escenarios alternativos donde eh, incluso los protagonistas, ¿no? Se vuelven locos o tienden a concebir esas realidades como un parte esencial, ¿no? de su construcción. Entonces, eso en sí me parece muy interesante mencionar a Jacobo Greensberg, ¿no? Porque en la mayoría de sus teorías, él juega precisamente con eso, él juega. De hecho, pues creo que una de las Pachita, ¿no? La chamana, ¿no? Más no voy a decir controversial, pero más significativa creo que decía que cuando intervenía, ¿no? Quirúrgicamente a sus pacientes, creo que decía que era poseída, ¿no? Por el espíritu de Moctezuma, ¿no? No recuerdo muy bien de quién, pero que le daba esos poderes. Sí, entonces eso es lo que en sí, todo el misterio, eh, todo ese misterio en sí que rodea a Pachita, a Jacobo Greensberg, es la que a muchos autores han podido plasmar y han dado una esencia muy personalísima a sus cuentos o a sus historias, ¿no? Muchas gracias, Antonio. Y bueno, también Néstor Navarro pregunta, ¿el Principito es multiverso? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién dice yo? Adelante. Bueno, una cosa sí es cierta, el Principito es un extraterrestre. Eso es algo que no se puede obviar, o sea, es un ser de otro mundo que llega aquí a través de unos pájaros, una banda de pájaros cósmicos que lo van llevando de planeta en planeta, planetas pequeños, enanos, pero que al final termina llegando aquí. No creo que sea multiverso, no es multiverso. Sin embargo, pues es una, ¿cómo decirle? Fábula, una alegoría también en cuanto pues a las posibilidades, ¿no? Del ser humano, porque incluso Antoine menciona el nombre del asteroide y cómo fue descubierto, sobre todo está dentro de nuestro universo, ¿no? Dentro de las posibilidades que serían el universo conocido. Pero se me hace muy, muy importante cómo al final el Principito viaja, ¿no?
Principito se tiene que hacer matar por la culebra, y la culebra no busca, pues, perjudicarlo, sino dices, yo te puedo ayudar, y te puedo ayudar de esta manera, te voy a picar, te vas a morir, y es más fácil que viajes al universo siendo un alma, ¿no? No se lo dice de manera directa, pero pues intuimos de que a esto se refiere, ¿no? Y que el Principito llega en una forma distinta como llegó aquí a este planeta, ¿no? Pero no es multiverso, pero es una forma muy, muy linda de ciencia ficción que aunque no se califique de ciencia ficción, pues es un extraterrestre. Ah, y un saludo al Club Sándwich Literario que me está viendo, y unas amigas con las cuales nos reunimos a veces los domingos para hablar de libros. Muchas gracias, Alejandra. Justamente por estas preguntas, si el Principito, si Matrix, si puede ser considerada multiversos, ¿qué tendría que tener una ficción para que la pudiéramos considerar multiversal? O sea, como en términos generales, ¿cómo identificamos qué sí es o qué no es una ficción que nos está hablando del multiverso? Roberto. Bueno, yo pienso que en términos generales debe haber un contraste, ¿no? Justo como la idea de estas líneas paralelas, ¿no? Líneas temporales paralelas, sugiere que hay algo distinto en esa otra línea, ¿no? Entonces, el contraste y el desdoblamiento para mí son como dos de las principales características, ¿no? Justo Matrix, ¿no? Tiene que ver mucho con eso, ¿no? Es decir, hay una realidad oficial, ¿no? Aceptada por todos, y de pronto descubren que esa realidad es simplemente un cascarón, ¿no? El cascarón de otra realidad que sugiere, pues, otro tipo de reglas, otro tipo de, digamos, de funcionamiento, ¿no? Entonces, para mí tiene que ver con esos dos aspectos, ¿no? No sé, ¿qué opinen ustedes? Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Roberto, debe haber un contraste. Y por ende, creo que lo más multiversal que no sé, por poner un ejemplo, Mario Bros, ¿no? Tenemos un fontanero de Brooklyn que acaba en un reino champiñón rescatando una princesa de una tortuga. Entonces, esa idea ya de en sí demuestra la calidad de contraste que debe tener una ficción para que de allí pueda partir o enriquecerse todavía más ese multiverso. De acuerdo, Rafael, querías agregar algo. Sí, bueno, existe un género, por ejemplo, japonés, que es el que le llaman el isekai, en el que un personaje de, no sé, este mundo viaja a otro, ¿no? Pero me parece que, que el universo paralelo como tal, pues no es suficiente para acceder como tal a algo que pueda ser una ficción multiversal. Creo entonces que ahí, por ejemplo, podríamos añadir también pues la misma idea de la que parte la teoría de los multiversos en la física cuántica, ¿no? Que nos dice que cada vez que se observa un electrón, me parece, se crea una línea paralela, ¿no? Por este estado del principio de incertidumbre que una tiene. partícula. Ah, exactamente. Entonces, me parece que las ficciones del multiverso funcionan mejor a partir de la complejidad y de las posibilidades. Sin embargo, bueno, obviamente esto es engañoso también, porque yo puedo tener muchas dimensiones, muchas posibilidades, variaciones mínimas, y puedo simplemente hacer pues lo que pasó precisamente con las últimas dos películas de multiversos más famosas que salieron hace poco, ¿no? Que fue, bueno, esta de el multiverso de la locura se llamó la del Doctor Strange, y pues de multiverso de la locura no tiene nada, ¿no? O sea, tiene una escena de 5 segundos en la que pasan por muchos mundos, pero todo se desarrolla en 2, por decir. O la propia Spider-Verse, que también es un poco más compleja, muy buena película, por cierto, que salió hace poquito, pero que adolece el mismo problema, ¿no? Tenemos a todos los Spider-Mans de todas las, todo el Spider-Verse ahí, de todos los tejidos de realidades, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Todo se desarrolla en 3 dimensiones diferentes. Entonces, pues bueno, complejidad es, o sea, la complejidad tiene que acompañarla también de manera narrativa, y creo que una ficción multiversal debería de tener también el contraste que menciona Roberto por un lado, pero también debería de haber
una especie de conflicto, ¿no? O sea, que el multiverso no sea solo un escenario o un decorado, sino que afecte, ¿no? La realidad misma o la transformación que los personajes atraviesan, ¿no? Al momento de que enfrentan esto también. Yo creo que va también un poco por ahí. Muchas gracias. Pues ahora toca preguntarles, ¿ustedes en su obra, en su narrativa, han explorado las posibilidades que ofrecen los multiversos? Y en caso de que sí, pues nos platican, y si no, ¿qué de las posibilidades que ofrecen los multiversos les gustaría explorar? Antonio. Uy, me la dejaste muy difícil. Pues mira, hasta ahorita no he tenido la oportunidad de explorar, ¿no? Multiversos, pero creo que si tuviera la oportunidad, me gustaría, sobre todo, explorar una alternativa o un multiverso en la frontera, ¿no? O me gustaría explorar un multiverso, este, no sé, hace poco dialogando con un amigo, me vino con la idea, oye, qué pasaría? Me dijo, y de repente todos los microbuseros o los camioneros empezaron a pelearse por rutas en el espacio, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? O sea, ¿cuál sería esa realidad? Entonces, aquí en México, el- la imaginación de muchos escritores ha dado para mucho, ¿no? Y, y, y por ejemplo, de Ricardo Bernal, son dos ejemplos muy interesantes que invitan, ¿no? Que invitan y sobre todo reúnen los dos principales elementos que mencionaron Rafael y Roberto, ¿no? La idea de un contraste y la existencia de un conflicto. Por ejemplo, en el cuento que les mencioné, que Cartas desde la Luna, de Gabriel Benítez, el conflicto que persiste es la cuestión del tiempo, ¿no? El tiempo se vuelve el conflicto. Y por lo tanto, eh, ¿qué pasa? O sea, se desprende una línea temporal que permite enriquecer la narrativa y por lo tanto introducir al lector en lo que mencionaba Alejandra, ¿no? What if? ¿Qué pasaría si llegase a suceder determinado conflicto y por lo tanto, cuáles serían las consecuencias, ¿no? El famoso cuento, la famosa novela se me va el nombre, el Mexicanos en el Espacio, se llama la novela, ¿no? Creo que es de Oviedo, ¿no? Si no me equivoco. Igual nos transporta a un escenario donde los mexicanos participan son como socios, si no me equivoco, de un conglomerado norteamericano que se encarga de explotar ahí cosas en Marte, ¿no? Pero lo interesante, lo que le da Oviedo a su novela, que parece muy, muy interesante, es precisamente que todo lo hace un poquito pícaro, ¿no? Lo hace un poquito burdo, de cómo los mexicanos allá se meten con las marcianas y qué conflicto surge de eso. Pues esas son las clases de historias. Cuando tú empiezas a escucharlas o cuando tienes oportunidad de leerlas, son las que te permiten, te dices a ti mismo. Entonces quiere decir que sí se puede romper la barrera y por lo tanto imaginar cualquier realidad, ¿no? E imaginar esas realidades permite que haya una diversidad de cuentos o diversidad de historias, las que al mismo tiempo eh, muestren un poco de la identidad del mexicano. De hecho, yo vuelvo a insistir, ¿no? Yo creo que Federico Schaffler ha hecho un trabajo muy importante como antologador porque ha reunido al trabajo de muchísimos mexicanos, sobre todo de la frontera, y todos ellos tienen una visión muy interesante, ¿no? Por ejemplo, desde Rangers Robots hasta, no sé, marcianos que llegan a cierto pueblo desértico, ¿no? Entonces, es ahí
donde se reúnen, como bien mencioné, los dos elementos que mencionaron hace poco Rafael, Roberto y Alejandra, ¿no? El conflicto y el qué pasaría si. El conflicto, el contraste y el qué pasaría si, ahí están. Son los elementos que ahí tiene uno para poder trabajar una ficción multiversal. Gracias, Antonio. Alejandra. Fíjate que sí sugerí un poco el multiverso, incluso menciono la palabra en uno de los cuentos del único libro que tengo de ciencia ficción, que es Un tiempo mejor. Y el cuento se llama Círculo, que es el encuentro de un niño con una persona adulta en que tienen conversaciones, pero además durante breves espacios de tiempo, porque ante los ojos del niño desaparece el adulto una vez que termina el atardecer, y por breves minutos solamente se ven, y en una de esas revelaciones el adulto le dice, estamos siendo observados, y dice, ¿por quién? Por ellos, por los extraterrestres. ¿Y dónde están? No, pues no necesitan naves, o sea, ellos nos están observando, nosotros ya ni siquiera existimos, somos luz que quedó grabada en un universo y que solamente están descodificando y que de alguna manera está empalmada, ¿no? Dos universos, el del niño y el del adulto, pero que están desfasados y que de alguna manera están convergiendo. Y aparte existe la otra conciencia que está observándolos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el universo real? Porque el niño dice, no, pero yo estoy aquí, yo sí existo. Dice, ¿tú crees que estás existiendo? Sin embargo, no, es como las estrellas. Las vemos su luz, pero ya se extinguieron, no existen. Así como nosotros tampoco existimos y no te has dado cuenta, ¿no? Lo sugiero, no, y no es un multiverso porque no pasa lo que dijo Rafael, no hay el contraste. Solamente se sugiere. Y creo que trabajar el multiverso, así como se trabajan los relatos de viajes en el tiempo, es un poco difícil. Sobre todo darles la coherencia y no hacer trampa, porque luego si hay algunos, sobre todo en los medios audiovisuales, que hacen unas trampas horribles. A mí, por ejemplo, la serie de Dark no me gustó cuando en la tercera temporada meten pues algo de la física cuántica con el gato de Schrödinger, donde el protagonista en un universo queda vivo y en el otro está muerto, y resulta que hay un tercer universo donde el profesor que además escribió un libro sobre viajes en el tiempo, sí es un científico que creó ese multiverso o ese universo de 3 universos. O sea, sí está muy buena la serie, pero eso último como que, o sea, como que siento que lo metiste muy con calzador, sí embona, pero no como me gustaría. Entonces, trabajar con ficciones multiversales es muy difícil, admiro quien lo haga, así como los que lo hacen con los viajes en el tiempo. Entonces, como que lo sugerí, pero no me atrevía más porque creo que sigo estando en formación y por eso acabo de leer un libro de ciencia ficción, perdón, de ciencia, mejor dicho, de cuántica, para poder entender un poco más el concepto, porque con la invitación también se me quedó la idea, digo, oye, tengo que escribir algo sobre esto, pero siento que aún tengo que seguir capacitándome y aprendiendo. El libro, por si a alguien le interesa, se llama, es de Michio Kaku, y que habla de universos paralelos, pero toca el concepto de multiverso en toda una parte, está dividido en 3 partes. ¿Sí? Me encantó. Sí, está un poco difícil a veces en algunas partes, pero hay otras que son maravillosas porque te hace el contraste con cuentos famosos de ciencia ficción, ¿no? Y eso es padre. Gracias. Gracias, Alejandra. Rafael, cuéntanos. Sí, no, bueno, ahorita que menciona Michio, Kaku, y creo que también Kip Thorne fueron también asesores de Nolan en Interstellar, por cierto. Bueno, es de lo que luego se cuelgan todos para decir, no, es que esta película sí es muy exacta científicamente y demás. Pero no, es un comentario. Yo no he escrito sobre multiversos propiamente, apenas estoy, digamos que acercándome a lo que son los mundos alternativos o realidades paralelas. Ahí sí me he metido un poco más. En el primer libro que tengo, en Cuentos de Bajo Presupuesto, que por cierto está gratis para descarga, tengo precisamente 2 textos. Bueno, todos los cuentos ocurren en el mismo lugar, ¿no? Que es Agnosia, se supone. Pero precisamente hay un cuento donde pues unas personas viajan de digamos que una realidad a otra, ¿no? Uno es, digamos que el mundo real, otro es el mundo narrado, y el lugar al que llegan es prácticamente una película de serie B, de hecho, pues por eso se llama así, ¿no? De hecho,
me han contado mucho de una novela que se llama La novela B, no sé, de una muchacha de colombiana que dicen que es buenísima y que tiene una trama similar que he querido leer, así que igual, pues ahí en cuanto pueda, igual ya les diré sobre eso. Entonces la idea es esa, ¿no? Que son personajes que viajan de una realidad a otra, que quedan atrapados y pues bueno, va por ahí. Muchos de los cuentos, a pesar de que manejan como que códigos de realidad diferente, porque yo no escribo solamente un género, ¿no? No escribo nada más, por decir, ciencia ficción o nada más fantástico, ¿no? Tengo cuentos realistas y la construcción de ciertos universos requiere que el mundo sea realista o que el mundo tenga algún aspecto fantástico o que el mundo se permita ciertas licencias. Y por lo mismo, al momento de estar poniendo muchos de estos cuentos, digamos que en una misma idea, que sería este lugar que es Agnosia, ¿no? Que es como el lugar desde donde escribo, pues básicamente es un espejo ficticio de Pachuca. La idea que tengo, digamos que a un mediano largo plazo, es hacer algún tipo de texto donde puedan converger, ¿no? Ya tengo algunos personajes que hacen cameos en otros cuentos o que tengo en un cuento y después salen en la otra novela, o por ejemplo las dos novelas que tengo escritas, pues son de dos hermanos, pero una pues es así como una cosa muy, muy oscura, muy realista, y la otra es más como fantástica, y sin embargo se supone que ocurren a la vez en mundos que se traslapan de alguna manera. Y me gustaría también hacer algo sobre teoría de cuerdas, por ejemplo, ¿no? Lo que platicaba hace rato, me interesa hacer un tipo de historia en donde se aproveche esta idea de las múltiples dimensiones y de las dimensiones que no se ven, como para plantear algo igual en alguna novela. No tengo todavía muy claro cómo, creo que tendría que ser algo que funcionaría como cuentos o algo así. Y retomo aquí algo, bueno, que mencioné hace rato y que también retomo hace un ratito, Ale, creo que sí es importante que hay un agotamiento, ¿no? Hay un agotamiento en las historias del multiverso ahorita, ¿no? Está reduciéndose espectáculos, se está utilizando como escenario. Incluso la película ganadora del Oscar, la de Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, creo que divide, ¿no? Por ejemplo, a los fans del género por lo mismo. Creo que, por un lado, presenta una historia muy interesante sobre las posibilidades de vida de una persona, pero creo que mucho también de lo que propone se pudo haber quedado en un nivel alegórico, por ejemplo. Y el hecho de llevarlo hasta lo fantástico le juega en contra en cierta forma, ¿no? Porque volvemos a una complejidad falsa. Entonces, ahí es donde creo que sí, las personas que enfrentemos este tipo de ficciones en adelante, sí tendríamos que ser como que muy responsables de lo que queremos hacer, muy conscientes de lo que queremos plantear, para que pues sean historias que realmente utilicen el multiverso como un recurso y no como un decoro. Muchas gracias, Rafael. Roberto. Bueno, a mí me interesa mucho el tema. Trato de acercarme a él y sobre todo aprovechar algunas de sus características, ¿no? Que como en las historias que mencionamos hace rato, están, pero no están, digamos, en su forma como las conocemos ahora gracias al cine, por ejemplo, o a los cómics, ¿no? Entonces, en mi segundo libro, que se llama Cuando las luces aparezcan, que es sobre abducciones y extraterrestres, tengo un par de cuentos que tienen que ver un poco con las posibilidades, ¿no? Uno se llama Amatlán, que es sobre un doctor que llega a un pueblo llamado Amatlán, que el pueblo existe, está en Tepoztlán, y en este pueblo, bueno, va a hacer un servicio y conoce a unos ancianos con los que se va a quedar, y estos ancianos, digamos que lo orillan a tener ciertas experiencias donde se encuentra en otras dimensiones, ¿no? Cada vez. Entonces, ese es uno de los textos que a mí como siento que lo que yo intenté hacer es como apropiarme de esta posibilidad, ¿no? De encontrar diferentes realidades paralelas, ¿no? Atravesadas por un contexto, por un conflicto, pero manteniendo el tema, pues, de los extraterrestres, ¿no? Y tengo otro cuento a partir de bueno, en ese mismo libro, que es el último, no es exactamente de dimensiones ni de realidades paralelas, pero es de un cuate, un detective,
que lo ponen a investigar a tres hipotéticos gemelos, ¿no? Que terminan siendo clones, ¿no? Entonces, no es exactamente la realidad, pero sí es como la posibilidad de tres personas que tienen como los mismos registros genéticos, ¿no? Y que según las condiciones sociales, económicas y de diferentes elementos, han crecido y han tenido vidas totalmente contrastantes, ¿no? Entonces yo quiero creer, ¿no? Que este aspecto y las consecuencias que conlleva a este detective a observarlas y después a él, el hecho de que a él lo vigilen después y que eso altere su realidad, tiene que ver un poco con la esencia de los multiversos, ¿no? Como te digo, me interesa mucho el tema, yo creo que en un futuro espero desarrollar algo, pero por ahora esos dos acercamientos he tenido, ¿no? Creo que está muteado el... Es cierto, perdón. Bueno, les estaba diciendo que ya se nos fue la hora rapidísimo, pero antes de irnos me gustaría pedirles que me dieran su opinión acerca del panorama de la ciencia ficción en México y cuáles son esos autores mexicanos o latinoamericanos que pudiéramos recomendar que están haciendo ciencia ficción. Pues, Antonio. Pues el panorama es muy prometedor. Yo hasta hace poco, por recomendación de algunos amigos, he tenido la oportunidad de leer a varios autores mexicanos, sobre todo eh, con historias que pues me resultan muy entretenidas. No, ahorita ya de hecho ya le puse atención al de Roberto Abad y aquí a Rafael Tiburcio y ya están en mi lista de lectura, ¿no? También Alejandra Itán. De hecho, puse allí en el chat que me anoten sus libros, porque ahorita ando leyendo todo lo que puedo, ¿eh? Ahorita estoy leyendo todo lo que puedo, uno tras otro. Eh, yo creo que por mencionar a un autor sería Jorge Schipuli, si no me equivoco. Jorge Schipuli es un autor de ciencia ficción. Eh, Tiene algunos cuentos, creo que el capítulo 21 pues, es uno de sus cuentos más significativos. Eh, ¿Y cuál otro sería? Ah, um, Creo que, no sé, también he leído algunos de Bev. De Bev me gustó mucho uno que se llama Gel Azul, me pareció bastante entretenido también. Igual Alberto Chimal juega también mucho con la idea de los multiversos, la mayoría de sus historias. Y ahí tengo dos ahí cuentistas, bueno, dos autores que me recomendó Iris García de allá de Veracruz, que todavía me falta leerlos. Igual, ¿no? Me he dado hacia la tarea. Lo que sí busco, y a mí me gustaría muchísimo, es leer a más autores que hablen de la ciencia ficción, o bueno, o del multiverso en la frontera. Me gustaría mucho leer ese espacio, que estén en la frontera, ubicados en la frontera, y que, porque yo creo que no hay mayor contraste o mayor contraste multiversal, por así decirlo, que el que nos puede ofrecer la existencia de Estados Unidos y la frontera con México, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que más me gustaría leer. Y ahora con el tema de los extraterrestres y que poco a poco vamos adentrándonos a la idea de diferentes multiversos, pues yo creo que autores van a sobrar. Por eso les digo que la literatura de ciencia ficción tiene ahorita un plano muy prometedor para el futuro. Muchas gracias, Antonio. Alejandra, cuéntanos. Fíjate que, bueno, este encuentro, por ejemplo, es un ejemplo fiel de que hay un gran interés por la ciencia ficción. Un interés que yo siento que se despertó bastante con la pandemia, ¿no? Porque nos trajo a la colectividad, o sea, de que son posibles muchas cosas que además pensamos que iban a estar ahí como fantasías animadas de ayer y hoy en los cuentos, en las series, en las películas, y no, o sea, estamos viendo que nos podemos enfrentar a muchas cosas, muchos aparatos que nacieron en el imaginario
y en los cuentos y en las novelas de ciencia ficción, ahora ya son una realidad, aunque tal vez no con la misma forma, en la misma descripción, pero aquí están y los estamos usando precisamente para comunicarnos. En cuanto a México, creo que lo mejor que podemos hacer es ir leyendo, primero conocer a quienes están haciendo literatura de este tipo, y creo que si nos vamos atrás a todos los videos que se han proyectado de este segundo encuentro, ahí podemos encontrar a los autores. Yo creo que no hay a nadie mejor que recomendar por ahora, porque como comentaron hace rato, hiciste una gran búsqueda de las personas que estamos o experimentando o que ya están consolidados con la ciencia ficción, desde alguien que ya está tan en alto como Alberto Chimal y Riva Palacio, a los que estamos ahorita o los que estaban en la parte de en medio de este encuentro, sin demeritar a nadie, y creo que también acercarnos a revistas como Espejumeante, Anapoyesis, Omicron, porque ahí también encontramos a personas que están queriendo mostrar el nuevo trabajo que se están haciendo los autores, y creo que es muy importante apoyar a los que van apenas en camino, porque también necesitan encontrar su público y tienen muy buenas historias que mostrar, y creo que los espacios son muy pocos, muy reducidos, por eso es que hay gente que tiene que crearlos, como Livia Brenda, que creó Ovo Ediciones, yo que estoy publicando por Amazon, porque no encontré sitio en alguna editorial, y algunos otros que están buscando, pero que luego no todas las editoriales se atreven con la ciencia ficción, y quienes se atreven, pues no pueden darle espacio a todos. Pueden sacar 2 o 3 libros al año, y pues no es que tu manuscrito sea malo, sino porque hay muchos que publicar y no puedes publicar a todos, ¿no? Entonces, creo que las revistas son un buen medio para encontrar a los autores que están haciendo grandes cosas, y yo he encontrado varias joyas en las revistas que he mencionado. Y Rafael lo sabe, él es el director de Espejumeante. Gracias. Gracias, Alejandra. Rafael. Muchas gracias por la mención. Sí, en efecto, Espejumeante recibe textos, ¿no?, de muchos autores emergentes. Hacemos una convocatoria temática. Ahorita era trimestral, pero creo que ya el trabajo me come un poco, así que quizás se extienda un poco más a semestral o quizás anual, no lo sé, va a haber transformaciones en la revista, pero la idea es seguir juntando, ¿no?, todo lo que son estos autores emergentes, autores que estamos a media consolidación también a partir de esto, y seguir obviamente participando con autores invitados. En este sentido, con Roberto, de hecho, tengo pendiente invitarlo, y pues sí quisiera que después nos pusiéramos de acuerdo, porque me gustaría que aparecieras en el número iba a ser de febrero, quizá ya sea como que hasta como por mayo, pero va a ser precisamente sobre otra edad, y pues va a haber el tema de los extraterrestres ahí, pues obviamente queremos tener algo de lo que tú escribes ahí también, obviamente, ¿no? Y bueno, no es el único espacio, obviamente hay muchísimos espacios y muchísimas personas escribiendo ciencia ficción, ¿no? Ya mencionaron a Livia Brenda, también yo quisiera destacar a Gabriela Damián, que creo que en mi opinión pues ha hecho quizá el mejor libro especulativo de este año, que es La canción detrás de todas las cosas. Es un libro hermoso, utópico, de ciencia ficción optimista, pero que sin embargo tiene la profundidad y la calidad literaria, ¿no?, como para hacer ya uno de nuestros clásicos contemporáneos. Yuri Herrera, aunque bueno, él tiene, digamos, que carrera haciendo otro tipo de relatos, está nominado al premio Ursula K. Le Guin, por ejemplo, por su libro de ciencia ficción 10 planetas. Y hay muchísimos autores que hemos publicado en Espejumeante que están haciendo, por ejemplo, ficciones fronterizas, ¿no?, como Rafael Araiza, como Servando Clemens, Norma Leticia Vázquez, que están haciendo, son autores emergentes, son pues todos del norte de México, y de repente presentan cosas así rarísimas que van sobre eso, ¿no? Hemos tenido cuentos sobre la zona del silencio, por ejemplo, ¿no?, o sobre narcos que son abducidos o que viajan en el tiempo, cosas así. Y también pues hay muchas revistas a las que pueden acercarse, ¿no? Yo el panorama tanto en México como en Latinoamérica lo veo muy nutrido. Hay revistas que ya están aceptando ficciones en español, como la propia Clarkesworld o Strange Horizons, que ya han aceptado, son revistas estadounidenses que han aceptado publicaciones y autores en español. Revistas como Window Manut o Pulp Tentacle, que son españolas. Revistas como Weird Review o como la propia Axon, que ya es todo un clásico en el género, es una revista argentina. Weird Review me parece que es de Ecuador o de Perú, no recuerdo. Teoría Omicron, que ya la mencionaron. Y aquí en México tenemos, Exocerebros también de Guatemala.
Y aquí en México está, bueno, pejomeante el burro por delante, ¿verdad? Perdón. Están Apoyesis, por ejemplo, está el Axioma, que es anual, está Penumbria, que tiene una larga tradición en el terror ya también aquí en México, yo creo que de las más, pues de las más, digamos que ya famosas y de más tradición aquí. Y existe también propuestas de ciencia ficción femenina como especulativas, ¿no? Que es un espacio gestionado, pues como dicen ellas mismas, por mujeres, para mujeres, y que tienen una visión de la ciencia ficción que busca obviamente no ser, pues digamos que hegemónica, por así decirlo. Entonces, ahí sí, pues digo, hay muchísimas opciones para todo tipo de públicos y pues sí, el panorama está bastante efervescente y optimista en ese sentido. Pues muchas gracias, Rafael. Roberto. Bueno, ya en breve, solamente quería agregar, estoy totalmente de acuerdo con todas las recomendaciones. Recientemente descubrí un sitio que se llama sci-fi.mx, que es un sitio que está siendo llenado continuamente, ¿no? Todos los días la persona encargada, que ahora se me fue el nombre, no lo encuentro en Twitter, sube libros, está en constante búsqueda. Y creo que está buenísimo que por fin alguien haya hecho una página para tener ahí un banco de nombres y de libros y de películas y revistas, ¿no? Artículos. Entonces, les recomiendo muchísimo que se metan a esta página, sci-fi.mx. Por supuesto, pues a mí, justo lo que decía Antonio, ¿no? Sobre la pandemia, yo pienso que a mi libro le ayudó mucho la pandemia, ¿no? Yo pensé que iba a ser el peor momento para sacar un libro, pero pues creo que justo como que este panorama, ¿no? Y también el que, no sé, el tema de los extraterrestres tuviera como un aire muy significativo, ¿no? Con estos archivos que salieron del Pentágono, pues me benefició de alguna manera, ¿no? Y Paraíso Perdido es una de estas editoriales que menciona Alejandra, ¿no? Que justamente la apuesta a las propuestas de ciencia ficción, ¿no? Y yo tuve la fortuna de que, bueno, me dieran esa oportunidad, ¿no? Entonces, Paraíso Perdido es una de las editoriales que encuentro que tiene todavía, que toma esos riesgos. Otra es Lengua de Diablo, que es una editorial a cargo de Efraín Blanco, que es un amigo, también escritor de ciencia ficción, y que continuamente abre puertas, ¿no? A varios escritores y escritoras del país, ¿no? Como para tener libros de ciencia ficción, de terror, de literatura fantástica, ¿no? Con eso me quedo. Muchísimas gracias, Roberto. Y bueno, pues ya tenemos una larga lista de recomendaciones que hemos ido recopilando a lo largo de estos 5 días del segundo encuentro virtual de escritoras y escritores de ciencia ficción. Y la primera recomendación es, por supuesto, los títulos, la obra de los 20 participantes que estuvieron a lo largo de estos 5 días. Hay que buscarlos, hay que leerlos y también leer mucha ciencia ficción en general. Y bueno, esperemos que el próximo año contar con la presencia de ustedes en las mesas, el público que nos ha acompañado. La verdad es que desde el primer encuentro nos hemos dado cuenta que hay mucho interés por parte de los lectores de saber más acerca de ciencia ficción, de conocer a los autores que están escribiendo ciencia ficción en México, y eso nos da mucha alegría y nos impulsa a continuar con este encuentro. Y pues ya no nos queda más que despedirnos, agradecer su presencia y la presencia de todos los que se conectaron a través de las redes sociales para estar con nosotros en este encuentro. Así que nos vemos el próximo año. Hasta pronto.